Muy buenas noches, mi nombre es Clarina Marcela Campos Bahamón. Esta exposición va dirigida a la materia de resolución de conflictos. Estoy en 10º semestre de pedagogía infantil. El tema que vamos a tratar es formas de resolver un conflicto. Vamos a enumerar diferentes tipos y estrategias para resolver un conflicto, para llevar a cabo la resolución de conflictos en nuestra sociedad. Primero que todo, vamos a dar una breve explicación de qué significado tiene resolución de conflictos en nuestra sociedad. La resolución de conflictos es el conjunto de conocimientos y habilidades para comprender e intervenir en la resolución pacífica y no violenta de los conflictos. Ya como nosotras que somos personas capacitadas, resolver un conflicto debemos intervenirla de una manera muy pacífica, por medio del diálogo. También nos habla acá que los conflictos son parte de nuestra vida y una gran fuente de aprendizaje. ¿Por qué una fuente de aprendizaje? Porque si nosotros no llevamos a cabo una experiencia de un conflicto, no puede ser significativa en nuestra vida, o no podemos dar a conocer a otras personas cómo podemos resolver un conflicto o cómo vamos a darle una solución a un conflicto. Por eso dice que son parte de nuestra vida y una gran fuente de aprendizaje, porque tener conflictos significa estar vivo, significa lo saludable, es aprender a manejarlos, principalmente porque algunos son inevitables. Muchas ocasiones nosotros como seres humanos, en nuestra sociedad tenemos diferentes tipos de conflictos, no solamente los que normalmente nombran en la televisión, que son guerras, que son peleas entre los políticos, no. En nuestra vida diaria la resolución de conflictos se ve a diario en nuestra familia, en nuestros hijos, en el colegio, hay muchos tipos de conflictos que debemos aprender a solucionarlos de una manera muy pacífica. También nos habla, dice, lo que sí es evitable son las consecuencias negativas de los mismos. Todos tenemos recursos internos e innatos que nos dotan de capacidad para abordarlos. El ser humano sobrevive gracias a ello. Si bien es cierto que las estrategias útiles se aprenden, pues es inevitable no tener conflictos, pero sí es evitable las consecuencias. Si yo voy por una calle y me tropiezo con alguien sin culpa, de una manera muy pacífica, yo puedo pedirle a esa persona que me disculpe o me perdone, así yo no lo haya hecho con causa. La resolución de los conflictos es la exploración de los medios por los cuales los conflictos y las controversias pueden solucionarse. Para muchos jóvenes, la palabra conflicto es sinónimo de violencia, pero la violencia en realidad solo es una de las numerosas respuestas posibles a un conflicto. ¿Por qué vemos en estos momentos esa violencia que tienen entre sí los jóvenes y los adolescentes en las instituciones educativas? Ellos ya no tienen la tolerancia, ya ellos han perdido el respeto, y nosotros como profesionales debemos inculcar este tipo de estrategias que estamos manejando, del buen trato, de relacionarnos bien con la sociedad, porque es que todos tenemos una manera de pensar diferente, unas creencias diferentes, tanto políticas y sociales. Siempre tendremos algo diferente hacia las demás personas. Entonces, por eso es que hay numerosos conflictos que existen en nuestra sociedad, y si nosotros como profesionales no los llevamos
a cabo ni damos unas buenas soluciones ni alternativas, no vamos a lograr que estas estrategias sean útiles para nuestros estudiantes. También cabe resaltar que nos habla las resoluciones no violentas de conflictos se pueden aprender y de manera constructiva a los desacuerdos a nivel personal, comunitario, nacional, mundial o entre grupos, lo que yo les estaba explicando hace un momento. Las resoluciones no violentas es cuando yo estoy dentro de un grupo y yo no estoy de acuerdo hacia una decisión que ellos están tomando. Nos habla acá que se pueden aprender a aplicar de manera constructiva a los desacuerdos a nivel personal. Si yo no estoy de acuerdo con esa decisión, muy amablemente y con un vocabulario perfecto, sin ofender y sin ser grosero, yo puedo oponerme a esa decisión sin necesidad de estar diciendo malas palabras, ni estarme expresando mal, ni tratando mal a otras personas. A continuación, vamos a nombrar diferentes estrategias para resolver un conflicto. Entre esas encontramos la colaboración, que nos habla sobre que intenta satisfacer por completo a todo el mundo. Esta requiere de alta asertividad y colaboración por ambas partes implicadas. O sea, la colaboración siempre va a estar por encima de todo. Como personas y como seres humanos siempre vamos a estar atentos a la necesidad de que otra persona nos colabore en hacer cualquier tipo de actividad, sea pedagógica, laboral o social que tenemos en nuestro entorno. La colaboración es muy útil. Por medio de la colaboración, yo como persona o entre otras personas me puedo identificar como una persona capaz de hacer las cosas sin pedir nada a cambio. También existe la acomodación, que es en donde se nos indica la voluntad de una de las partes de satisfacer las necesidades de otra, dando igual a las suyas propias. Requiere de mucha cooperación y casi ninguna asertividad. O sea, como nos habla aquí como nos da la explicación, donde nos indica la voluntad de una de las partes, o sea, si yo me acomodo o trato de estar de acuerdo hacia esa persona, así tengamos ideas diferentes, yo me acomodo, ¿sí?, a lo que él quiere decir o a lo que yo quiero decir, pero entonces siempre a base de la necesidad del conflicto o de la resolución del conflicto que estaremos llevando mediante esta sociedad o mediante la parte educativa. También entre ellos encontramos el compromiso. El compromiso dice, la reina de las estrategias para resolución de conflictos donde conseguimos un equilibrio en ambas partes y donde se garantiza que todos queden satisfechos. Esta palabra compromiso la debemos llevar todos por encima de todo. Seamos profesionales, no seamos profesionales, vivamos en comunidad, en sociedad o en familia, siempre debemos adquirir y tener claro la palabra compromiso, porque es la reina, es la parte fundamental. Como persona ustedes se desempeñan. Si yo me comprometo, yo voy a cumplirle. Si no puedo, no me voy a comprometer. Con mucha vergüenza, con mucha pena, yo le diré a esa persona, para evitar una resolución o un conflicto, para yo evitar ese conflicto, con mucho respeto y con mucha profesionalidad, yo le voy a decir a esa persona, no puedo comprometerme. Pero si yo dentro de mi ambiente laboral, ambiente familiar o social o en comunidad, veo que la necesidad de esas personas o de esa sociedad o comunidad, yo la puedo apoyar y la puedo ayudar, puedo utilizar la palabra compromiso. De lo contrario, ahí evitaremos un conflicto. Hablando de la palabra competencia,
la palabra competencia, donde se garantiza que una persona gana a expensas de todas las demás. ¿Qué opináis de esta estrategia vosotros? ¿Yo qué opino en la palabra competencia? La palabra competencia para mí es dar más de lo que están esperando de mí. Si yo voy a competir con una persona, lo debo hacer limpia y honradamente, con mis capacidades, con mis propios medios y por mis propios métodos, para así evitar los conflictos. Siempre, ante todo, evitar cualquier tipo de conflicto. Siempre siendo una persona leal, honesta, siempre voy a evitar un conflicto. Ahora, la palabra evasión, que se concibe cuando queremos evitar el problema, aunque signifique que ninguna de las partes se quede satisfecha. La palabra lo dice, el significado está muy claro, es cuando queremos evitar algo, cuando hacemos nosotros un conflicto y de muy manera pacífica, o hay muchas personas que tienen esa facilidad de evadir, de no darle solución, pero seguimos con el mismo problema. Esa palabra evasión debemos quitarla, porque esa palabra evasión no debe existir entre nosotros. Debemos recalcarla mucho a las personas, porque si nosotros evadimos un conflicto o una resolución de un conflicto, ¿cómo vamos a poder darle una solución? También podemos decir, los conflictos se necesitan varias habilidades. Entre ellos encontramos la siguiente: la habilidad de comprender sus propios sentimientos hacia el conflicto. ¿Por qué sentimientos? Porque sentimientos, los conflictos los podemos optar por tenerlos en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro ambiente laboral, en nuestro ambiente profesional, en nuestro ambiente estudiantil, porque cada día nosotros como personas luchamos para salir adelante, para estar como profesionales. Por eso dice que es la habilidad de comprender sus propios sentimientos hacia el conflicto. Son muchos los sentimientos, dentro de los conflictos conocemos muchos sentimientos, descubrimos muchos sentimientos que nos pueden muchas veces cambiar como personas. Dice, esto significa reconocer la causa del conflicto, o sea, las palabras o acciones como el enojo o la ira, o como muchas veces, si en medio de un conflicto y llegamos a la solución o a la resolución del conflicto, podemos llevar a cabo la paz, la tranquilidad como personas, el amor, podemos conocer a otras personas, ¿sí? Cuando son partes de sentimientos, significa conocer a otras personas. Entonces, por medio, tal vez por el conflicto, y si hacemos la resolución del conflicto, podemos llevar a cabo diferentes tipos de sentimientos que nos pueden hacer cambiar, como tanto bien como tanto mal. También encontramos la habilidad de escuchar atentamente. Se debe tratar de comprender lo que la otra persona está diciendo. Si yo estoy en una reunión de negocio o yo estoy en una comunidad educativa y en mi institución educativa vamos a elegir el personero, pero si yo no estoy de acuerdo con un candidato, yo debo aprender a escuchar, yo debo aprender a comprender lo que otras personas o otros grupos quieren hacer las cosas, pero de diferente manera, pero entonces siempre comprendiendo y analizando, siempre sabiendo escuchar, aprender a escuchar. Dice, escuche con todo cuidado en lugar de pensar en lo que deberá decir usted después. Muchas veces hablamos por hablar y no pensamos. Muchas veces hablamos sin ni siquiera haber analizado y comprendido las palabras que ha dicho otra persona, y de allí puede salir un conflicto. Entonces, si tenemos esa habilidad, esa destreza de aprender a escuchar,
de aprender a comprender, ahí podemos evitar un conflicto. También nos habla de la habilidad de brindar opciones para resolver el conflicto. Muchas personas solo pueden concebir dos maneras de manejar el conflicto: pelear o evitar el problema. Muchas personas para evitar esos conflictos deciden apartarse, deciden no prestar atención a esas cosas. Pero entonces, ¿qué debemos aprender nosotros? A tener esa habilidad de ofrecer a las otras personas, de dar nuevas ideas para resolver el conflicto, brindar esa opción, prestarme yo como persona para poder resolver este conflicto. En conclusión, para ya concluir el tema sobre resolución de conflictos y las estrategias que llevamos a cabo mediante resolución de conflictos, encontramos que las personas efectivas no se orientan hacia los problemas, sino hacia las oportunidades. Esto quiere decir que si yo como persona, como ser humano, doy la oportunidad de expresar, de dejar que otras personas expresen lo que sienten, de pensar de diferentes maneras, puedo llevar a cabo una resolución de conflicto pacífica y dinámica mediante la escucha, el habla, la comprensión. También podemos encontrar que los conflictos son una parte estrecha de la existencia del hombre. En su vida, cuando el hombre se relaciona con otros hombres y con la sociedad, siempre están en peligro de encontrarse su camino con conflictos de diferente índole o importancia. Siempre en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, bien sea social, educativa, laboral, profesional, familiar, siempre encontraremos diferentes tipos de conflictos que de una u otra manera podemos resolver de manera pacífica, sin llevar a cabo la violencia, el maltrato físico o el maltrato emocional hacia las demás personas. Entonces, mi invitación como futura licenciada en Pedagogía Infantil y como estudiante de 10º semestre es invitarlos a cada uno de ustedes a que manejemos este tema de una manera muy exclusiva. Aprendamos a nuestros niños, niñas y adolescentes o a nuestra familia que como personas sociales íntegras siempre debemos de tener una estrategia muy dinámica y muy comprensiva para llevar a cabo la resolución de conflictos, bien sea dentro de cualquier ambiente. Los quiero invitar a que quitemos ya de nuestros corazones toda indiferencia con nuestra familia. Acordémonos que debemos aprender a escuchar, a comprender. Todas las personas piensan de diferente forma, de diferente manera, todas las personas en la sociedad es de diferente religión, raza o sexo. Debemos respetarlo para evitar cualquier tipo de conflicto. Esa es mi invitación para ustedes. Muchas gracias, muy amable.